Cordial saludo. Les habla la doctora Adriana Villamizar, participante del postdoctorado Hermenéutica y la Interpretación Científica en la Universidad Nacional Experimental de Yaracuy. Compartiré con ustedes esta breve línea de tiempo de la hermenéutica, sugerida por la doctora María Ángela Herrera, facilitadora del Seminario 3, Bitácora en busca del conocimiento. Sabemos muy bien que la hermenéutica data desde la concepción mística del hombre. Es un término que se le atribuye al hijo de Zeus, al dios griego Hermes, mensajero, intérprete, traductor y mediador del Olimpo. Posteriormente, la palabra hermeneia se homologa con la de exégesis para interpretar el mensaje metafórico de los textos sagrados. Recordando a los griegos Platón, Sócrates y Aristóteles, la hermenéutica para ellos era una teoría de la expresión como una función que mediaba entre el pensamiento del alma y la palabra como expresión lingüística. Exponen la concepción racionalista de esta herramienta para generar el conocimiento. Vale la pena mencionar aquí a Agustín de Hipona, escritor, teólogo y filósofo, año 354-430 después de Cristo, influenciado por Platón, Aristóteles y Sócrates, entre otros. Defendió su tesis en cuanto que la hermenéutica es válida para generar el conocimiento desde la semiótica. Ya en el siglo XVIII, la hermenéutica toma otro rumbo de la mano del filósofo alemán y teólogo Friedrich Schleiermacher, 1768-1834, considerado el padre de la hermenéutica moderna. La hermenéutica es un proceso dialógico, lo que supone un comprenderse entre interlocutores. También planteó el llamado círculo hermenéutico, traducido como la relación circular entre el todo y las partes. Abarca la interpretación de un hecho dentro del conjunto total de hechos de la historia. Este destacado filósofo propone la existencia de varios niveles de interpretación. El gramatical, relacionado con la interpretación del lenguaje. El histórico, que hace referencia al contenido u objeto de estudio, sea cual fuere su naturaleza. Y el espiritual, en el que se comprende la obra en relación con el espíritu total del autor y de la época. En sí, para Schleiermacher, la hermenéutica consiste en explicar e interpretar por vía de la reconstrucción la manifestación de la vida integral. Es el arte de hacerse entender mutuamente. A partir del siglo XIX nos encontramos con el pedagogo alemán, historiador, sociólogo y psicólogo Wilhelm Dilthey, 1833-1911, quien consideró necesario dotar a las ciencias humanas de una sólida base científica y desarrollar un método que hiciera posible el logro de interpretaciones objetivamente válidas. El pensamiento diddleyano permitió la evolución de la hermenéutica racionalista a la hermenéutica empirista, cuya finalidad es comprender las especulaciones teóricas que el investigador elabora de la realidad a través del texto. Identifica dos planteamientos que fundamentan la hermenéutica. El primero consiste en que es desde la experiencia que el ser humano puede comprender, y el segundo afirma que la comprensión es un elemento constitutivo del ser. Dilthey transforma la hermenéutica en método de las ciencias del espíritu. Invito aquí a Edmund Husserl, 1859-1938, filósofo y matemático alemán, fundador de la fenomenología trascendental, la cual describe las vivencias y aclara el sentido, el comprender que nos envuelve en nuestra vida cotidiana, el significado del ser humano, la experiencia que somos. A través de sus profundos estudios y análisis, se hizo sentir por sus posturas críticas y hermenéuticas. Posteriormente, hace su aparición otro destacado filósofo alemán del siglo XX. Se trata de Martin Heidegger, 1889-1976. Propuso la fenomenología interpretativa o hermenéutica como una metodología filosófica para descubrir el significado del ser de una manera diferente a como se hace en el positivismo. Para Heidegger, el comprender es alcanzar la expresión ontológica de la existencia del ser. Por otra parte, el pensamiento heideggeriano define la hermenéutica como un modo de pensar original
que crea un conocimiento emergente de las cosas mismas, a través del cual se capta la pertenencia a una misma tradición del cognoscente y el conocido, dando así un tinte ontológico al concepto del círculo hermenéutico. El ser humano es un ser interpretativo y por naturaleza la realidad humana es interpretativa. Nos acompaña otro importante filósofo alemán del siglo XX, conocido por su renovación de la hermenéutica. Se trata de Hans-Georg Gadamer, 1900-2002. Planteó una teoría hermenéutica en la que se consolida un giro hermenéutico hacia el ser, que es el objeto de la comprensión especificado en el lenguaje, ya que éste es el medio privilegiado de acceso a la subjetividad. Afirma que para alcanzar una verdadera comprensión se ha de ir detrás y más allá de lo dicho para plantear las preguntas y respuestas que interpelen tanto a los intérpretes como a las tradiciones. El pensamiento gadameriano representa una oportunidad para alcanzar la comprensión como modo de ser, por lo que se le adjudica la hermenéutica filosófica contemporánea. En esta misma línea, Jürgen Habermas, 1929, filósofo y sociólogo alemán, destacado por sus trabajos en filosofía política, ética, teoría del derecho, lingüística y muy importante, filosofía del lenguaje, descubrió un momento crítico en el proceso hermenéutico, ya que el propio sujeto, a través de la reflexión, puede encontrarse con la pseudocomunicación y los usos distorsionados del lenguaje. De modo que aparece entonces la posibilidad de reconocer y por ende analizar, interpretar y criticar ideologías con la finalidad de reconstruir, desconstruir y emancipar. Ubicándonos ya en tierras francesas, encontramos al filósofo y antropólogo Paul Ricoeur, 1913-2005. Defiende que la hermenéutica es el método más apropiado para investigar en las ciencias humanas. Señala que las acciones dejan huellas o marcas en el tiempo, las cuales pueden ser leídas e interpretadas. En el 2000 fue galardonado con el Premio Cotto en Arte y Filosofía por haber revolucionado el método de la fenomenología hermenéutica, expandiendo el estudio en el ámbito de la interpretación textual para incluir nuevos dominios como la mitología, la exégesis, el psicoanálisis, la teoría de la metáfora o la narratología. Su pensamiento se identifica con el de Husserl y Gall. Ya dando un ligero salto y ubicándonos en Latinoamérica, el mexicano Mauricio Beuchat, 1988, pretende una hermenéutica analógica, la cual ofrece una opinión en cuanto a la recolección del dato, la reconstrucción y la reapropiación de la tradición. Esta hermenéutica analógica es intersubjetiva, dialógica, implica la reflexión individual influida por el diálogo, planteamientos que sustentan en un humanismo hermenéutico ontológico, en el que se parte de la defensa de una condición humana. El hombre aparece como un ser de símbolos, pues en ellos busca entenderse, actuar y relacionarse, toda vez que estos no solo dan que pensar, sino aún más que sentir. El ser humano se revela como un ser expresivo, que adquiere sentido en un contexto y lo integra en la dimensión de lo histórico. Después de este interesante transitar, se pudiese concluir que la hermenéutica en términos generales es la pretensión de explicar las relaciones existentes entre un hecho y el contexto en el que acontece, considerando también la temporalidad, aunque en un principio se constituyó en una función netamente bíblica. En la actualidad se trata del análisis, comprensión e interpretación de textos y contextos filosóficos, históricos, literarios, artísticos, científicos, entre otros. Muchas gracias.